El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Hermana Rosario, ¿cómo está para que reparta la Santa Cena? Pase adelante. Voy a permitirme orar pidiendo al Señor que bendiga estos elementos. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque este primer domingo del mes nos permites conmemorar la muerte de tu Hijo Jesús. Te ruego, mi Señor, que bendigas estos elementos, el pan que representa ese cuerpo que fue destrozado por nuestros pecados y esa sangre que fue derramada. Lo único que tú aceptas, mi Dios, para perdonarnos y hacernos nuevas criaturas. Así es que te ruego, mi Señor, que bendigas estos elementos y que bendigas a los hermanos que podemos tomar. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes repartir. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Gracias, Padre, por permitirnos este grande privilegio. Gracias por habernos dado el conocimiento y la fe de creer que este pan y esta sangre representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que creemos que ese sacrificio nos hizo nuevas criaturas. Y ahora lo hacemos, mi Dios, como un recordatorio y para agradarte, mi Dios. Así es que bendiciones, mi Dios, para mis hermanos. La honra y la gloria es para ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy es un día maravilloso para el mundo y pues lógicamente sobre todo para los cristianos, ¿verdad? Hoy nos permite el Señor pues conmemorar una vez más aquel día maravilloso en que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, ¿verdad? Aquel día en que Él resucitó. Es lo más precioso, es lo más maravilloso, lo más grande que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Levantarse de entre los muertos para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Y para darnos a nosotros también la esperanza, la confianza que un día también Él nos va a levantar de la tumba. Nuestros cuerpos serán hechos nuevos, ¿verdad?
Así es que la honra y la gloria siempre es para nuestro Dios. Hay mucha gente, empezando desde el diablo, y mucha gente que no le dan importancia. Dicen que no es verdad que el Señor Jesucristo resucitó. Se inventan cualquier cantidad de cosas. Porque al ser humano, al hombre que no es cristiano, que no es creyente, que no cree en Dios, es un tormento, es una molestia. Es peor que una basura en el ojo. Que le digan que el Señor Jesucristo resucitó. Que le digan que Dios existe. ¿Por qué? Porque todo ser humano tenemos, aunque poco o mucho desfigurada, la imagen del Señor. Siempre queda en residuo de la imagen de Dios en el ser humano. Y cuando el ser humano quiere hacer lo que le da la gana, eso le estorba. Entonces lucha por no creer que Dios existe, para que nada le estorbe. O sea, esa es la razón, ¿verdad? Alguien dice, si Dios no existiera, ya yo hubiera hecho, bueno, ni qué decir, ¿verdad? Pero gloria al Señor porque el Señor Jesucristo resucitó. Y gloria al Señor porque también esto nos enseña y nos asegura que también nosotros seremos resucitados. Nuestro cuerpo. Tenemos que recordar que el alma, o sea, la parte espiritual, el verdadero yo, mi vida, no muere. Estaba muerta en pecado porque estaba separada de Dios. Pero una vez que el Señor Jesucristo nos resucitó espiritualmente, ahora ya no. Ahora lo que se muere es el cuerpo. Y aunque se haga polvo, un día el Señor Jesucristo lo va a resucitar, así como Él resucitó su propio cuerpo, para la honra y la gloria de Dios. Hoy vamos a ver las apariciones del Señor Jesucristo como una muestra más de que Él está vivo, de que Él es Dios y que está en el cielo, con un cuerpo transformado. Hay por lo menos 10 ocasiones en que el Señor Jesucristo se apareció. Se apareció a los suyos, se apareció a los creyentes. Sí, hermanos. Bueno, solo se le apareció a uno que no era creyente, pero en ese momento pues se convirtió, lo recibió como Dios. Así es que vamos viendo algunos textos y algunas ocasiones que Él se apareció. Esperamos que de todas, ¿verdad? Casi todas las ocasiones y casi todos los textos tienen estos pasajes paralelos. No los vamos a ver todos, vamos a ver algunos, por lo menos uno de cada aparición. Dice la palabra del Señor en Marcos 16, de 9 al 11. Bueno, no parece que lo busque en realidad. Dice que el primer día de la semana, el Señor Jesucristo se apareció a María Magdalena. Se apareció a María Magdalena. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué será que el Señor Jesucristo se apareció primero a las mujeres? Es lógico. ¿Por qué lógico? Porque fueron las primeras que fueron a buscarlo. ¿Por qué sería? En realidad, a través de la historia, las mujeres han sido las más fieles a Dios y las más fieles al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo lo enterraron, tuvieron que enterrarlo rápido porque ya se hacía de noche.
Entonces ya no ha habido tiempo para ir a ungir, a lavar el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces ellas tuvieron que esperarse hasta el domingo. Bueno, mañana ellas se fueron. ¿Cuál era la intención? Ir a ungir, o sea, a lavar el cuerpo del Señor Jesucristo, de costumbre del pueblo de Israel. Por eso ellas fueron primero. Es una de las razones. La otra razón es que ellas no eran tan perseguidas como los hombres. Eran los apóstoles, eran los hombres creyentes los más perseguidos. Y por eso tenían más miedo. Sí, hermanas, dice Marcos 16:9, dice que el primer día de la semana el Señor Jesucristo se le apareció primero. Fue la primera, a María Magdalena. ¿Por qué era Magdalena? ¿Por qué era una llorona? ¿Ya ustedes sabían por qué se llamaba? ¿Por qué le decían María Magdalena? María la Magdalena. ¿Cómo le dirían a la hermana Flor? La hermana Flor de Peter. Había un pueblo que se llamaba Magdalena. Ya, bueno, sí, ¿se imaginan qué gran privilegio tuvo esta mujer? El Señor le había sacado, ¿cuántos demonios? 5 demonios. Bueno. ¿Ah? 7. Yo conté mal. Sí, amén. Eso sucedió en Jerusalén, en el huerto. Pero vamos a seguir para ver cuántos, si logramos verlas todas, las apariciones. Después se apareció a 2 que iban a un pueblo camino de, pueblo llamado Emaús. La cosa es que ellos iban todos preocupados, iban todos tristes porque estaba muy fresquitico en su mente, en sus corazones, que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y de pronto se les aparece el Señor caminando con ellos a la par, pero ellos no lo conocieron, porque en realidad no era, no era el momento, ¿verdad? Y caminaron allá hasta el pueblo de Maús. Y el Señor hizo que se iba. Y no se vaya porque es muy tarde, ya es de noche, quédense para que coma con nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 13, 24, que vamos a ver, les decía de Lucas 24, donde dice la palabra del Señor, que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. Sí, queridos hermanos, estos 2 hombres. De tercero, vamos a ver la aparición del Señor Jesucristo a Pedro en Jerusalén también. Lucas 24, 34. Las mujeres le dijeron que había resucitado. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Lucas 24, 34. Se le apareció a Simón Pedro. Habla mucho más la Biblia, pero se nos haría muy tarde, ¿verdad? Porque digamos que vimos Lucas 24, 34 al 32 cuando se le apareció a los 2 hombres. En Marcos 16, 12 también está la misma historia. Después se le apareció a los 10. ¿Por qué 10? Bueno, porque uno ya no estaba, ¿verdad? Se había destrozado, se ahorcó. Y el otro no estaba presente. ¿Por qué? No lo sé. No estaba presente, entonces apareció a 10. Dice la palabra del Señor en Lucas 24, 36, dice, mientras ellos
hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Estaban en un cuarto, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, con la puerta cerrada, se apareció. ¿Por qué se apareció? ¿Por qué Él pasaba las paredes? Bueno, porque Él es Dios y porque su cuerpo ya había sido transformado. Entonces se apareció a los 10. Después vamos a ver que se le apareció a los 11 en el aposento alto, en Jerusalén, domingo también. Eso dice la palabra del Señor en San Juan 20, del 26 al 31. Dice que 8 días después, ¿cómo si no estoy equivocado? A los 11, sí, correcto. 8 días después, Tomás ya estaba allí con los otros 10, ¿verdad? Y el Señor le llama y le dice, Tomás, mira mis manos, mira mis manos, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Hay quien dijo, dichosos los que ven creen sin ver. O sea, dichosos nosotros, creemos por fe, verdaderamente por fe. Sí, queridos hermanos, los 11 discípulos en aposento alto. Después se apareció a 7 discípulos que iban a pescar. Este fue en el mar de Galilea, un tiempo después. San Juan 21 al 25. Estaban bastante desanimados y Pedro los acabó de desanimar. Porque dice, pero vamos, me voy a pescar. Él no dijo vamos, me voy a pescar. Dice, me voy a hacer lo que antes hacía. Estaba mostrando que estaba desanimado en realidad. Y claro, un desanimado desanima facilísimo mucho a los demás, ¿verdad? Eso es facilísimo, desanimar a alguien. Pues nosotros vamos también. Dice la Biblia que aquella noche no pescaron nada, porque no era la voluntad del Señor que ellos fueran a pescar. Jamás no era la voluntad del Señor que ellos se desanimaran, se olvidaran de quiénes eran. Y el Señor Jesucristo se les aparece. ¿Y qué? ¿Tienen algo para mí, para que me meten? Ay, Señor, no hemos pescado nada. Ay, qué salado, no hemos pescado nada. Y les dice el Señor, bueno, son frases muy mías, muy campesinas, ¿verdad? Y les dice el Señor, oiga, echen la red al lado derecho y verá que van a pescar. Ay, no, Señor. Le hemos echado allá adentro por todos lados y no pescamos nada. ¿Cómo que echen la red al lado derecho? Y ahí cerquita estaban, cerquita de la orilla. Bueno, está bien. No hay nada, pero en tu nombre la vamos a echar. Y dice la palabra de Dios que después no pueden sacarla. Estaba llena de peces. Estaba llena de peces, sí, hermanos. A los discípulos que se fueron a pescar. Entonces, vamos a ver. Los 11 discípulos se fueron a Galilea. Vamos a ver en cuál estábamos. A los que se fueron a pescar. Me extravió el pasaje. Disculpen, hermanos, ya le vamos a decir. En Mar de Galilea, San Juan 21, del 1 al 25. Y estaban 7 discípulos juntos y ya no
aguantaban, dice, no pescaron nada. El verso 4 dice, e iban amaneciendo siempre. Se presentó Jesús en la playa. Bueno, está un poco extraviada la cosa. Mateo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea. La cosa fue que el Señor les pidió, más bien les puso un pez afuera, en las brasas. Y más bien Él los invitó a comer. No pescaron nada, perdón. San Juan. Ajá, correcto. Sí. No pescado nada. Y yo presento cuando se presentó Jesús en la playa. Y sí, fue cuando, más bien Él dio un pez que tenía en las brasas. Eso es cuando hacemos algo que no es la voluntad del Señor. No era la voluntad del Señor de que ellos se desanimaran y se fueran a pescar. Ya no sigo sirviéndole al Señor. Ya no sigo pescando hombres, ahora voy a pescar peces otra vez. Es aquel que se devuelve. Pero el Señor en su gran misericordia los volvió a fortalecer. Y el otro es, bueno, es que a los 11 discípulos en Galilea, 11 discípulos que pescaban en Galilea, dice Mateo 28, 16, sí. Los 11 discípulos se fueron a Galilea y cuando le vieron, le adoraron, porque el Señor les había pedido que se fueran a Galilea, que ahí se les iba a aparecer. Cuando le vieron, los 11 discípulos le adoraron. Algunos enemigos del Señor Jesucristo dicen que solo a Dios se puede adorar. Y entonces le decía, bueno, como los discípulos adoraron al Señor Jesucristo, pues yo también lo adoro. Si el Señor Jesucristo no fuera Dios, Él no se lo hubiera permitido. Cuando Tomás fue y tocó la mano y vio el costado del Señor Jesucristo, él dijo, Señor mío y Dios mío. Para mí, mi Señor Jesucristo es mi Dios. Señor mío y Dios mío. Porque fue también para Tomás uno de los apóstoles. Y también, oiga, a más de 500 hermanos, a más de 500 hermanos se le apareció. Eso dice 1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. A más de 500 hermanos, dice la palabra del Señor. Después a más de 500 hermanos a la vez. Dice 1 Corintios 15, 5. Sí, mis hermanos. Pero el Señor Jesucristo, Él quiso y siempre se le apareció a los creyentes, a los que creían en Él. ¿Por qué? Porque ya creían en Él. La palabra nos enseña que la fe no es por ver, la fe es por creer lo que no se ha visto. Por eso el Señor Jesucristo no se le apareció, no se le aparece, ni le va a hacer milagros a incrédulos, a los que no creen en Él. Los milagros del Señor Jesús es para sus hijos, los que creen en Él, por su amor, por su misericordia. Porque el Señor Jesucristo no se cree en Él por vista. En una ocasión les decían a los fariseos, a ver, manifiéstate, haga milagros para creer en usted. No.
este pueblo ya no tendrá milagros, sino que es por fe que se cree en el Señor Jesucristo. Se le apareció a Jacobo, o sea, Santiago. Se le apareció, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, el 7. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. A Jacobo primero y después a todos los apóstoles. Son apariciones del Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos. Y se les apareció a sus discípulos en el monte de los olivos 40 días después de la Pascua. 40 días se le apareció el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en, bueno, Hechos 1:3, a veces ve a los apóstoles con muchas señales, dice, apareciéndoles durante 40 días y hablando del reino de Dios. En Hechos 9, en 1 Corintios 15:1 también. Sí, hermano. ¿Y a quién fue el último que se le apareció? Es que a mí se me apareció el Señor Jesucristo y yo lo vi con una bata larga y lo vi con tal cosa. ¿A quién dice la Biblia que se apareció de último? Diríamos que el más malo, ¿ah? Bueno, malo, pero él se creía que no estaba haciendo mal. Al que persiguió la iglesia. Sí, hermanos. Dice la palabra del Señor a Pablo. ¿A dónde estaba Pablo cuando el Señor se le apareció? A ver, recuerdan el pasaje. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Dice que Pablo había ido y pedido cartas, autorización a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, para ir a, ¿cómo se llamaba ese pueblo? Emaús. Iba a Emaús, para ver si encontraba cristianos allá para traerlos presos. Iba camino de Emaús y eso es Hechos 9, del 1 al 19, la historia de Pablo. Y dice que antes de llegar al pueblo se le apareció una luz resplandeciente. Pero algo tan grande que y ahí lo botó el caballo. Y una voz que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo ya en el suelo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es Pablo que de último le apareció a él como un abortivo, porque que no merecía en realidad, porque él fue el más perseguidor de la iglesia, es el más portado, ¿verdad? Pero él creía que estaba haciendo bien. Así es que cuando una persona es sincera con Dios, esté donde esté y esté en lo que está haciendo, si él cree que sinceramente de verdad está sirviendo a Dios, Dios se le va a manifestar y le va a mostrar el camino recto, como se lo mostró a Pablo, ¿verdad? Y Pablo llegó allá a aquel pueblo de Maús. Damasco, sí, cierto, Maús era el otro. Este es Damasco, sí, cierto.
y el Señor le mandó a aquel viejito que fuera y le pusiera las manos y orara por él. Bueno, la cuestión es que Pablo se convirtió en esa aparición del Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, lo más importante para el mundo, lo más importante para el ser humano, el acontecimiento más importante para la humanidad es la resurrección del Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, hay una cosa que es indispensable. Primero, creer que Él resucitó, creer que Él es Dios, creer que Él como hombre dio su vida por nosotros, permitió que su cuerpo fuera destrozado por nosotros, creer en Él y recibirle como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nuestro Salvador, para que esta resurrección tenga la validez y surta el efecto que Dios quiere hacer en nosotros. Transformarnos, hacer de nosotros una persona nueva. Indispensable creer y aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Así es que gloria a Dios que hoy nos permite conmemorar más la resurrección del Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios. Darte gracias por tu amor, por tu misericordia, este tiempo que nos has dado para estar aquí en este lugar, adorando con nuestros cantos y meditando en tu palabra. Gracias por ese gran amor. Gracias porque resucitaste a tu Hijo Jesús. Y un día nos vas a resucitar también a nosotros, para que estemos con tu Hijo Jesús allá en tu santo reino. Así es que bendice a mis hermanos, aquellos que quieran escuchar esta meditación. Y gracias te damos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.